y él se logró como zafar de las correas. Ajá, Cogió como un objeto que arrancó de la cama sí. y hirió a uno de los padres en el brazo. Se empezaron a escuchar gritos y rasguños por toda la casa. Y estas muertes parecerían ser como ese paralelo, ¿no? Como que no. ¿Jugarías a la tabla Ouija? No. Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Nevermore Podcast, un podcast de crimen, misterio y terror. Mi nombre es Sofía. Y mi nombre es Juan Diego, Hoy Juan Di nos va a acompañar desde otro ángulo desde la sala de producción. porque tenemos una invitada muy especial que ya iremos introduciendo, pero primero nos queríamos excusar porque llevamos ya varias semanitas sin estrenar nuevo episodio de podcast debido a cosas, pues nada, pues de temporales. Ya estoy muy embarazada y pero lo bueno y que me alegra mucho y queremos agradecerles es que nos lo han pedido. Sí, nos hace muy felices ver que nos escriben preguntándonos cuándo va a haber un nuevo episodio, eh, sugiriéndonos otros temas, otras cosas de las cuales podríamos hablar en el podcast, lo cual todo lo tenemos anotado y todos esperamos sacarlo en alguna próxima edición en el futuro. Hoy por primera vez en la historia de Nevermore Podcast tenemos a nuestra primera invitada. Bienvenida, Cata. Cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas, qué te gusta, qué te trajo hasta acá. Hasta acá me trajo el desparche fundamentalmente. La comida gratis. Comida gratis. La amistad. La amistad, claramente. No. A ver, yo nada, soy una jugadora de juegos de mesa principalmente. Con mis amigos Juan Diego y Sofía jugamos Calabozos y Dragones, Catán, entre otros. Me gustó mucho la música, fui cantante lírica toda la vida, canté en la ópera un buen tiempo. Después lo abandoné un poco por estudiar ciencias sociales, terrible, pero sucedió. Y ahora pues trabajo en inteligencia de negocios, lo que llaman business intelligence. Y nada, pues una personalidad de chapinero, por supuesto. Una ejecutiva. Una ejecutiva de chapinero. Tuitera, empedernida, Twittera también soy. conocida en el internet como @protolina, si quieren seguirla. Bueno, quisiera primero, antes de contarte a qué venimos la noche de hoy, preguntarte tú en qué crees, hablando religiosa, espiritual, paranormalmente. Uf, es complicado. No es complicado. No soy escéptica para nada, pero creo que tampoco he dedicado mucho tiempo a pensar como en qué creo y por qué. Creo que sobre todo porque todo me es muy fácil como verlo e imaginarlo. Em, no sé, quizás es todo, o sea, todo lo que me nombren yo probablemente ya lo imaginé y probablemente también le temo profundamente. Entonces eso es. ¿Qué piensas del terror? ¿Como de lo sobrenatural, de los fantasmas? Pues antes de empezar este podcast les decía a Juan Diego y a Sofía como están de acuerdo con que yo debo ser la invitada al día de hoy porque a mí me da miedo Coraline, o sea, yo, saben cómo sufro profundamente viendo terror. Eh, Creo que hay algo en mi imaginación que me juega mucho en contra y que me genera mucho nerviosismo, entonces no, tampoco he pensado mucho en mi relación con el terror, pero no sé si eso la hace buena o mala, pero definitivamente no es cercana porque me genera cosas complicadas, difíciles. Ok. Pero hay algo que también me parece muy atractivo, por supuesto. Siento que eso lo puede hacer un poquito más interesante, ¿no? Puede ser. Creo que, no sé, personas, me imagino como Sophie y yo, que después de tantos años de haberle invertido tanto tiempo a pensar en películas de terror, libros de terror, historias de fantasmas, Halloween, creepy, whatever, eh, deja de volverse un poco, o sea,
deja de ser tan asombroso como lo era cuando empezamos a explorar este mundo, ¿no? Aunque las cosas dejan de sorprender tanto, o uno ya se lo sabe. Claro que siento que por eso es que uno sigue como excavando y excavando, pero claro, el asombro se pierde un poco. Y creo que tener esta como oportunidad de hablar a alguien que vive todavía este asombro como tan asombroso, como tan sorprendente, lo hace como, pues es una oportunidad muy chévere como para el podcast, para poder hablar con alguien que tal vez pueda eh, sentir las cosas más a pecho, con más pasión. Total. De acuerdo, sí, encuentro como mucha magia y misterio en todo lo que tiene que ver con terror, como desde lo más mínimo. ¿Y te ha pasado algo que nos quieras contar? ¿Alguna anécdota? ¿Algún espíritu de Manizales? Los espíritus de Manizales están en todas partes. Mentira, no. Pues yo crecí en el campo, de alguna forma. Mi papá, pues es veterinario y trabaja con ganado. Y pues tengo muchos recuerdos de mi infancia como en las fincas, en la noche. Mi papá tiene como historias entretenidas y que por supuesto me da mucho miedo escuchar, pero, pero claro, en esas fincas pasaban muchas cosas. O sea, nosotros teníamos una finca en el páramo muy cerca del Nevado del Ruiz, donde mi papá, como una finca familiar donde había ganado. Y hay historias como de la noche. Yo estaba muy pequeña, pero mi papá relata muchas historias como de estar dormido y escuchar pasos y de repente como pensar que las vacas se habían entrado a la casa. Siento que sobre todo en estos lugares suceden muchas cosas que uno no, por supuesto, no termina de entender y que es muy complicado de imaginar, pero yo, sobre todo cuando estaba por fuera de la ciudad en estas fincas, sentía cosas, pero siento que también he generado como una distancia tan consciente del terror y como del misterio que no me daba la oportunidad como de vivirlas, como de Ok. verdad, ¿no? Solo me cerraba completamente a la experiencia, pero siento que sí ha estado de alguna forma cerca. Tengo un recuerdo como de estar como a los 12 años, siempre he sido muy nerviosa de estar en la casa después del colegio y ese día no había nadie en la casa, yo estaba sola y de repente había cerrado la puerta del cuarto de mis papás y estaba acostada y veo que la chapa se mueve como si se intentara abrir la puerta y en ese momento llamé a mi amiga María Paula, como del conjunto, y fue como, por favor, venga ya a mi casa, tengo mucho miedo, como alguien intentó abrir la puerta del cuarto de mis papás. Y ella llegó en su bicicleta y yo tenía tanto miedo, o sea, no era capaz de abrir la puerta del cuarto que consideré seriamente como tirarme de la ventana de la casa, como porque no sabía cómo escapar de la casa. Y obviamente para mí el nerviosismo es muy complicado, me llevó como a un lugar muy oscuro también. Entonces, pues tengo como ese recuerdo. En esa casa de ese momento pasaron también varias cosas oscuras. Siento además que el terror rural es un terror muy miedoso, ¿no? Pues yo pensaría que personalmente a mí el campo me da mucho miedo, los espacios. ¿Saben cómo eso que dicen que cuando un árbol se cae, nadie lo escuche, uno no está seguro si el árbol se cayó o no? Eso siento un poquito con el campo, como que todas las posibilidades siempre están. Además es como oscuridad total, ¿sabes? Como salir en la noche al campo es como no ver absolutamente nada, es estar solo de verdad. Ni tener como a dónde ir o Ni a quién tener como a dónde ir acudir. y también hay como, pues o sea, en el campo también obviamente hay un montón de historias sobre la trenzada de los caballos y del, no sé, las yeguas que se alborotan por la noche, como que suceden un montón de cosas que también son súper terroríficas y que por supuesto mi mamá y mis primos hablaban de eso y yo era como, Dios bendito, ¿por qué? Pero Ok. son historias que se están contando todo el tiempo. Para mí el campo sí es como eso que yo creo que fue ese primer momento en el que yo dije como, uff, de verdad yo no soporto esto, como que había muchas historias en el campo, yo era como, en algún momento hice amigos como de las fincas alrededor y esas personas tenían historias muy terroríficas y se movían también alrededor de esa narrativa, ¿no? Como que todo era el diablo y me acuerdo mucho que había muchas menciones al diablo todo el tiempo y el día de las velitas dejaban como, me acuerdo, como unas especie de latas de atún como con prendidas, hacían velas ahí como para adorar al diablo. A mí me parecía muy loco, pero era algo muy normal en el campo también, como la adoración al diablo. Nena, eso está muy interesante. Podemos hacer un día un episodio como de cosas colombianas, como esas Chévere. pequeñas, o sea, no tanto como la Llorona y la Pata Sola, sino como estas pequeñas Como unas historias anécdotas más. o creencias o Podemos invitar al señor Isaac a que a tu papá. Totalmente.
Estaría feliz. Bueno, Hablando del diablo. hablando del diablo, tú sabes que la dinámica de este podcast es que yo pues cuento una historia de algún crimen, algo curioso, algún misterio, o en este caso, hoy vamos a tener una noche de terror y hoy te voy a hablar del Exorcista, de la Ok. famosísima película del Exorcista. Mi pesadilla. ¿Te la has visto? Sí, hace mucho tiempo. Por supuesto no la soporté, pero la vi hasta el final. Bueno, yo creo que pues no voy a sufrir por spoilers porque pues quien no se ha visto El Exorcista. Un clásico de 1973. Pero sí podríamos hacer como un pequeño resumen. El Exorcista pues es una película sobre una niña de 12 años que se llama Regan McNeil, que empieza a jugar la tabla Ouija porque se encuentra un tablero en su casa, ¿sí? Como escondido como en el ático. Y ella empieza como a comunicarse con un espíritu que se hace llamar Capitán Howdy. Ella cree que son amigos, bla, 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 se empieza a involucrar hasta que la mamá, que es una actriz súper famosa, se da cuenta que ella está teniendo comportamientos raros y que están pasando cosas como misteriosas y fantasmales en la casa. Contacta con un padre muy joven, como muy novato en esto, y empieza a hacer una serie de exorcismos, llaman a otro sacerdote muy importante, bla, 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 hasta que pues ya, o sea, O sea, el exorcismo, exacto. Pero esto es a grandes rasgos la película. No sé si sabías, Cata, pero esta película tiene un libro, o sea, es basada en un libro. Sí, sí, sí. Este libro lo escribió William Peter Blatty, que es un autor que nació en 1928. Él en realidad es una persona muy normal, como que no es como que le haya pasado así cosas locas en su vida o que tuviera como un despertar espiritual loco. Nació en 1928, estudió en un colegio jesuita, por lo tanto siempre estuvo como conectado un poco a la religión, voluntaria o involuntariamente, pero siempre estuvo conectado con esto. Y estudió en la Universidad de Georgetown, obteniendo un máster en literatura inglesa. Ujú. Un día, en 1949, salió un artículo en el Washington Post sobre un chico de 14 años al que le tienen que hacer un exorcismo, que está poseído. Es decir, que este libro está basado en hechos reales, Ok. completamente reales. Que esto es algo que no mucha gente sabe. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Oh, Dios mío, listo. Es un hilo de que no mucha gente sabe que la película está basada en una novela, que la novela está basada en una historia real y que no, yo sé, ¿Qué? que el exorcismo está basado Ay, me encanta. Listo. Bueno, este artículo cambió un poquito como el rumbo literario de Blatty. Él principalmente era guionista, ese era como su mundo literario, de comedia. Pero él pues quedó un poco choqueado con esto, con este artículo del Washington Post. Y un día él estaba en clases y uno de los sacerdotes pues de su carrera, de su universidad, habló sobre el caso. Y él se obsesionó literalmente con este caso. Empezó como a tratar de contactar a los sacerdotes que habían participado en este exorcismo real y no tuvo pues como éxito. Finalmente ellos no tenían como los permisos para poder divulgar como la información de este niño, del exorcismo, bla, bla, bla. Pero como que lograron llegar a un acuerdo y era que él podía escribir su novela cambiando ciertas características de la historia. Por eso estamos hablando de que es una niña ahora y de que es más pequeña de lo que en realidad es, ¿sí? Como que obviamente sí es basada en hechos reales, pero pues obviamente tiene sus toques de ficción. Así estrenó El Exorcista, la novela, en 1971. Inmediatamente se volvió un bestseller. Es un gran libro, recomendadísimo. Y sí está escrito muy en guión. Yo lo leí hace poquito, pero no sabía que Blatty era guionista y sí se siente un montón como la escritura en forma de guión, entonces es muy fácil de leer, súper recomendado. E inmediatamente Warner Bros. Le compró los derechos. En este momento, digamos que en Hollywood estaban en un boom de películas como
estas superproducciones, ¿sí? Con los actores más guapos, más fuertes, más sensuales, las actrices más lindas, más perfectas, como unos sets súper elaborados. Pero ya se estaba empezando como a sentir un poquito esta necesidad del público, del público de ver algo como más común, algo más real, ¿sí? Como de pronto personas no tan hegemónicas, sino más, Reales. sí, Más. como más aterrizadas a un contexto como de la normalidad, y no fue una excepción en el campo del terror. Digamos que en el terror habían habido películas, claro, pero siempre eran como este monstruo súper aterrador, como un monstruo de pronto como más o menos imposible, como un Frankenstein o un Nosferatu, ¿sí? Que es como una criatura. Sí, inalcanzable, por así decir. Como que uno igual sabe que está viendo la película y es ficción, entonces sales y es como, no, voy a encontrar a Frankenstein. Sí, como que la Ex- identificación también es súper complicada en Ajá. ese tipo Exacto. de Y eran como escenarios. sobre todo basadas como en terror gótico, o sea, en literatura gótica, Ah, sí, como del monstruo enamoradizo, que... Más complejo, como Exacto. el antihéroe. Entonces esta película pues marcó un antes y un después en el terror, como que uno de los objetivos era romper con esto que se estaba como viniendo en el terror. Digamos que Hitchcock ya lo había empezado a hacer, Psicosis, El bebé Rosemary, todas estas películas ya han empezado como a aterrizar un poco en la cotidianidad. Y digamos que esto era lo que quería Blatty. Se consideró muchas veces actores como Marlon Brando, se llama así. Sí, sí, se llama. Incluso Jack Nicholson, como gente súper importante, actrices también, pero como que no le convencían tanto porque eran muy... Sí, como que se sentía que iba a ser ficticio porque era un actor. ajá. Entonces él se fue como más bien a actores y actrices como más Bajo perfil. bajo perfil, exacto. Y también que tuvieran que ver de pronto como con el rol que iban a desarrollar. Por ejemplo, el padre Carras, él en realidad era padre, Ok. sino que después se volvió actor y era actor de teatro, o sea, sí, como esas cosas. También como que Blatty tuvo mucha importancia porque él era el guionista y el productor de la película. Ese Ajá. fue como su trato para vender los derechos. Condición. Y él quería asignar el director. Digamos que Warner le puso como muchos directores, incluyendo como a Stanley Kubrick y otros muchos muy famosos, pero no le convencían porque estos directores como que querían tener mucho el poder de decisión sobre la historia, sobre la narrativa. Y Blatty no quería eso, no quería que se le metieran en la historia, hasta que encontró a William Friedkin. ¿Saben quién es? No, No. Yo no tampoco. sé directo. Em, que él sí estuvo como súper de acuerdo con todo lo del guión, incluso lo impulsó a poner cosas que él mismo había sacado, que Blatty había sacado del guión, del libro. O sea, le dijo, como no, sigamos con esta escena que está en el libro, es muy buena. Hay una parte que Regan se masturba con un crucifijo y Blatty la había quitado y él fue el que le dijo, como no, lo vamos a poner. Ok. Sí, como que lo apoyó resto como un poco... O sea, parémonos en la época, o sea, esto era una película muy loca, como que Claro. puede que ahorita nos parezca un poco más normal y que los efectos son un poco falsos o como chistosos, forzados, pero en este momento esto era una locura, una absoluta locura. Que igual yo siento que, claro, pues, o sea, para los estándares de hoy en día la película ya se ve vieja, por así decirlo, pero exactamente por estos motivos de los que estabas hablando en este momento, la película también se ve muy real y por eso siento que, ¿cómo se dice esto? Es que no quiero decir que aguanta, pero como que se mantiene. Siento que se mantiene muy actual y como que todavía es muy pertinente en la actualidad de hoy en Claro, y es día. que es una peli muy bien hecha también. O sea, si hoy en día la sentimos muy bien hecha, imagínate en Demasiado bien hecha. 1973. Y digamos que se volvió también una película hiper importante, no solo por la narrativa que estaba como adentro sucediendo, sino por las mil narrativas que empezaron a pasar alrededor. Dice la leyenda que hay una maldición sobre la película y como que es una película que en realidad manejó energías
espirituales muy pesadas y como muy del bajo mundo, y como que decían que en el set realmente estaba el diablo. ¿Y de dónde venía eso? Es decir, Esto, como... esto vino como por muchos acontecimientos que pasaron puntualmente. Uno de los más grandes es que un día, pues, bueno, no, una noche, como que mientras no había nadie, se incendió todo el set, sin ninguna, sin ninguna causa aparente. Y era un set que pues estaba de Warner, que estaba acondicionado como para emergencias, que si algo pasaba pues iban a prender los extintores, todo se dañó, todo el sistema de extintores se dañó. Y el cuarto, la parte del cuarto de Regan, que es como básicamente donde pasa todo lo importante en la película, fue lo único que no se incendió. De resto fue así como pérdida total y duraron un montón en volverlo a reconstruir. Y digamos porque, es decir, ¿cuáles son las explicaciones a que se estaban manejando energías oscuras en el set? Es decir, como, ¿qué estaba pasando realmente internamente? Yo creo Eh, que pues el ritual del exorcismo no deja de ser como eso, como un ritual religioso, y al recrearlo y recrearlo una y otra vez, yo claro, creo que se puede hacer real. Sí, claro, como claro. que sí, así estemos grabando una película, como, ay, sí, corte, muertos de la risa, lo que sea. Si yo estoy haciendo un diálogo, entre comillas, que digo como, si el diablo está acá, que se manifieste. Y Claro. sí, Y que también como, es una recreación que busca ser como muy fiel a la realidad, ¿no? es que esa es otra característica del Claro. exorcista, que se metió, fue la primera película que se metió con la religión de frente. Mm, Así sea como, o sea, hay quienes lo verán como una burla, otro como simplemente un retrato, lo que sea, una crítica, pero pues se metió directamente con la religión, o sea, claro. hizo terror religioso, Uy, madre, que eso es muy loco. complicado. Bueno, entre otros acontecimientos paranormales que pasaron, bueno, esto no es tan paranormal, pero Linda Blair, que es la actriz de Regan, la niña, Ajá. y Ellen Burstyn, Ellen Burstyn, que es la mamá de la niña, la actriz, sufrieron lesiones en la espalda durante el set súper graves. Como que digamos, hay una escena sobre todo a Ellen, que ella como que sale para atrás y esto estaba súper preparado con un arnés, no sé qué, ella iba como a volar y a caer contra una pared, pero esto estaba súper controlado y la señora solo voló y una lesión en la espalda grave, o sea, toda la vida afectada por eso. Complicado, obvio. Uf. Em, Varias cosas como un poco más pequeñas, bueno, no, un carpintero se cortó un pulgar como durante el rodaje. Un iluminador perdió un dedo del pie como porque se cayó una luz. Em, 9 personas, tanto del set, o sea, como del rodaje, como cercanas a las personas, se murieron durante el rodaje. ¿Se murieron? Se murieron y no llegaron Durante el rodaje. Sí, o sea, durante la época del rodaje. No Por llegaron a ver ejemplo, la película. ajá. Antes de grabar, como cuando ya iban a viajar todos y como que se iban a reunir, el abuelo de Linda Blair se murió como porque sí. Ajá. Linda es Regan. Oiga, El bebé recién nacido de un asistente de cámaras se murió. Así, también muerte súbita. Ni idea por qué. Un miembro esto suena chistoso, este rol, pero es un miembro de refrigeración. Y es que no sé si se acuerdan en la película cuando están haciendo los exorcismos, ellos respiran y sale como un vapor todo el tiempo. Ujú. Es porque verdaderamente hicieron que la habitación estuviera helada. Ok. Y el encargado de eso se murió. Un vigilante. El hermano del actor del padre Merrin también iban a viajar a Georgetown a grabar y se murió de la nada. Así como que era como un poquito como no viajes, como no hagan esto, como Mm. yo lo siento así, como un poco de advertencias. Pero las dos muertes que a mí más me parecen extraordinariamente miedosas y coincidencialmente sospechosas es Jack McGowran, que es el actor del amigo de la mamá. La mamá, como es una actriz famosa, todo el tiempo está Sí, como me con su acuerdo de él. amigo, el director de las películas. El actor se murió. Y se murió Basilic
Basilic Marialos, que es la mamá viejita del padre Carras. Son los dos personajes que se mueren en la película. Qué intenso. Además hay algo ahí que me parece muy curioso y es que hay una escena en El Exorcista que la recuerdo, que es cuando el padre le pregunta como al demonio que por qué no se sueltan las cuerdas si es el diablo. Que puede hacerlo. Y pues el diablo le responde como, es que si lo hago, hago demasiado evidente mi presencia. Y estas muertes parecerían ser como ese paralelo, ¿no? Como que no mato a personas como realmente protagonistas de esta peli o personas que realmente pudieran llamar la atención en el momento, sino que voy desde los lados hacia el centro, ¿no? Ok, wow. Como la película, hay que hacerla igual. Exacto. Matamos gente, Pero lo loco Que no fue, sea demasiado evidente la maldición de la película. lo loco fue que los personajes no se murieron en la película porque tuvieron que matarlos, porque ya no había actor, sino como que Claro, después, o era sea, ellos guión y terminaron después se mueren, rodaje, terminaron de hacer sus escenas y se murieron los dos personajes que en la película se mueren, que me parece demasiado loco. Después de todos estos episodios, obviamente el director estaba ya un poco friqueado, Blatty también estaba un poco friqueado. Entonces le pidieron a uno de los sacerdotes que aparece en la película, no es uno de los dos principales, es otro, pero que pues como les conté que Blatty trataba de que la gente fuera genuinamente su profesión, le pidieron que hiciera un exorcismo. El padre les dijo que no quería hacer un exorcismo porque no quería como alarmar más a los trabajadores y a los actores. Como Claro, tenía que ser muy difícil trabajar ahí en ese momento. Sí, y además imagínate que si tú ya tienes como un miedo, como una sospecha de repente ver que están haciendo un exorcismo, No, pues yo paila. creo que eso o soluciona un poco o lo empeora por mil. Claro. Entonces lo que hicieron fue como una bendición general al set y como a los actores y como a la gente que quedaba. Después de la película, Linda Blair, la actriz de Regan, recibió muchas amenazas de muerte. No sé si Era una niña, ¿no? siendo una niña de 12 años. Sí, hay un dato curioso ahí, meterlo, que ella no la dejaron ver El Exorcista hasta que cumplió 18 años. O sea, pasaron cuántos, 6 años hasta que realmente la pudo ver sin saber qué es lo que pasaba en la película. Bueno, pues además de lo que le tocó hacer, pero pues sin saber realmente cuál es la historia completa, porque era menor de edad. Y ella recibió muchas amenazas, tanto que le tocó andar con guardaespaldas y todo por mucho tiempo, porque le iban a matar. No sé quién, no encontré quién, pues como si eran fanáticos religiosos. Otro dato curioso, como malévolo dentro del set, es que un actor, que era un médico, a Regan en un momento la llevan como a hacerle como un TAC y un montón de exámenes médicos. Uno de los actores que pues era médico real, fue encarcelado por asesinar a un periodista. Y ahí descubrieron que el man era un asesino en serie. Ok. Que pues nada, sale en la película. ¿Y quién es en la película? Uno de los médicos que atienden ok. a Riga, como que le hacen como un TAC como unas radiografías. Era uno de esos. Qué fuerte. Adjuntaremos imagen. Pero bueno, por esto y por pues no solo el contenido de la película, sino el contenido narrativo que rodeaba la película, pues el impacto en el público fue impresionante. O sea, fue la mejor película de terror como de la historia. Fue la que más recaudó dinero hasta It, la del 2017, la nueva. Ok. Las filas para entrar a cine, pues porque además era la única manera de verla también, Claro. eran interminables. Pero las personas entraban muy felices a ver la película y se salían. O sea, como que eran pocas las que podían quedarse hasta el final, sobre todo porque era una película de categoría R, que es que básicamente todo el mundo puede verla. Como que puedes ir siendo menor de edad, acompañado, pero puedes ir. Es que tenía que ser todo un evento en ese momento, como que yo siento que hoy en día salió una muy buena película de terror y la gente es como, en ese momento tenía que ser como esta película, es la locura, demasiado fuerte. Dicen que la gente se vomitaba durante la película. Yo. Se desmayaba. Yo.
que incluso hubo gente con ataques cardíacos, o sea, muerta por infartos en el cine y abortos espontáneos, como del miedo. ¿Tú qué querías verla hoy? Terrible. Terrible. En Gran Bretaña fue censurada completamente hasta hace nada, hasta 1999. O sea, como que no mandaron a eliminar como todos los VHS, como que la prohibieron en los cines, porque de verdad estaba generando un impacto O sea, demasiado ya como un absurdo. problema de salud pública, marica. Total, como de salud mental pública. Pero aún así fue la mejor película de terror de los tiempos, obtuvo 10 nominaciones al Oscar, se ganó 2 a Ajá. Mejor Guión Adaptado y a Mejor Sonido. Y hasta, o sea, en el momento del lanzamiento de esta película, ¿cuál otra peli de terror eran ese, pues como antes de que la gente lo viera, cuál era como la top Yo creo que Eh, Psicosis, película de El bebé terror, Rosemary seguramente? también. El bebé Rosemary, Los pájaros eran de esa época de Hitchcock. Pero yo siento que Psicosis fue como la que más impactó, sobre todo la escena de la ducha. Psicosis cambió un poquito el rumbo de las películas de terror por la manera que estaba hecha, que eso es, o sea, especialmente, porque claro, Psicosis es una novela, pero la manera en que se adaptó a cine fue lo que hizo que cambiara un poquito la concepción de cómo eran las películas de terror, y es que antes estábamos muy acostumbrados como al build-up, ¿sabes? Como a que las cosas pasan muy linealmente y es como minuto 1 al minuto 100 totalmente lineal y que está el monstruo que aparece al principio, aparece al final. Pero cuando salió Psicosis fue como cambiar la estructura de cómo puede funcionar una película de terror, porque desde el primer momento, o sea, lo primero que pasa es básicamente el crimen y después es que desarrolla el resto que pasa que, digamos, en el caso del exorcista, no siento que la estructura sea así de propositiva y como que haya cambiado un poquito esa concepción, sino lo que lo hizo fue, fue hacerlo mucho más táctil, como que hizo que la gente pensara como, fue puta, mañana me puede pasar esto. Como yo no pensé en algún momento que era un peligro quedar poseído por un demonio y ahora sí. como, No, y el tema de la Claro. religión, o sea, porque además, pues 1970 y pico, o sea, todo el mundo básicamente occidental era católico Claro. y no se cuestionaba absolutamente nada. De repente te ponen esta película donde además uno de los protagonistas se cuestiona realmente su fe y empiezan como a ver que también dentro del catolicismo existe como una parte oscura, aunque a mí esta película me vende completamente la religión. O sea, tú le copias. Yo, obvio, pues, obvio, marica. Sí, yo también. Sí. Pero pues no sé si eso le pasará como un creyente real, como de que ve esta película y pues se ofende o se cuestiona o se asusta. Es decir, como una persona, supongo, puede entender que por el hecho de que una peli represente algo, no necesariamente por eso lo está, ¿saben? Como criticando Ujú. o como estableciendo una postura real. Em, yo no sé, o sea, yo les digo también que la peli está muy bien hecha porque no la veo hace muchos años y solo con recordar en este momento todo lo que se están diciendo, estoy pensando como, tengo que llegar a mi casa a dormir sola hoy, man. Qué complicado, o sea, me cuesta mucho como recordar las escenas y se siente como todavía muy cercano, incluso como en mi Y cabeza. es que yo siento que hay películas, a mí me pasó un poquito con la del exorcismo de Emily Rose, que te botan datos que te afectan por el resto de tu existencia, que en mi conocimiento el exorcismo de Emily Rose fue la primera película que botó el dato de las 3 de la mañana, de que las 3 de la mañana es Ah, terrible. el horario puesto a que murió Jesús, entonces es la hora del diablo. A mí esa vaina me mató para siempre. No, a mi hija. Yo me levanto a las Hoy. 3 de la mañana. Uy, no, es el peor momento. No, yo aprendí que uno se levanta en la noche y no mira la hora porque siempre son Marica, siempre son las 3 de la mañana. Yo siempre lo miro inevitablemente. Tengo el reloj como un poquito siempre a la vista cuando abro los ojos porque mi mesa de noche está acá de reloj siempre está como así dándome la cara. Y veo que son las 3 y de repente estoy así bajo la cobija como ensancochada, como muerta del calor, pero no puedo mirar porque si no me van a encontrar una cara horrible. Exacto, así es como no, por favor, no acá. Bueno, como ya les conté, El Exorcista está basado en una historia real. Entonces ahora les voy a contar un poquito de la historia real.
¿Listo? Ay, bendito sea Dios. Yo acá tengo un poquito de roncito. Estamos en enero 1949, en Maryland, Estados Unidos. Esta historia la cuentan con seudónimos, estos no son los nombres reales de ninguno de los participantes, pero un joven llamado Robbie empieza a presentar como síntomas de posesión. Él tenía casi 14 años, era un joven súper normal, súper tranquilo, agradable. Yo siento que era como más bien como introvertido, como tímido, decían que era como muy flaco para su edad, como realmente demasiado delgado. Y tenía una tía que él amaba con todo su corazón que se llamaba Harriet. Esta tía vivía en San Luis, pero los visitaba constantemente. Ella se dedicaba a ser espiritista. Que pues en ese momento siento que no era tan común, como que ya había pasado un poquito la época de que el espiritismo era como algo muy importante, pero pues digamos que era una religión como basada en la conexión como con los antepasados y los espíritus. Y tenían varias como maneras de contactar. Entonces ella, la tía Harriet, le lleva una tabla Ouija como regalo. En esta época la Ouija era bien normal, o sea, era como cualquier otro juego de mesa, era como Catán. Hablando de juegos de mesa. Ya que te encantan los juegos de mesa. No. Ahí sí no vengo. Era cualquier juego de mesa, Hasbro incluso tenía así como... No, pero la tía más tranquilita. Pucha. Era como... Pero si era algo normal, yo no sabía de eso. Sí, era Monopoly, Contactar espíritus. sí, Twister y la Ouija, sí. No, bendito No, sea y Dios. que igual por la época venimos pues de la Segunda Guerra Mundial no hace mucho tiempo y sí hubo como un resurgimiento de los espiritistas, del tratar de contactar la muerte, de... Sí, pues como que esto sí era como un boom en esa época porque pues sí, cercanos a tanta muerte habría que llegar a otra manera de volver a contactar al que se murió en la guerra, al que se murió, yo no sé qué, y sí hay como un gran boom en este momento de esto. Estamos hablando de época en donde se volvió otra vez famoso el tarot, época en donde empezaron como la religión del satanismo, la época pre-Anthony LaVey, como que sí había sobre todo en Estados Unidos estaba latente como este tipo de cosas y pues claro, siendo Estados Unidos tenían que venderlo de alguna manera y lucrarse de eso, entonces pues no es raro que Hasbro haya decidido sacar un juego de mesa que fuera la Ouija. Porque además yo siento Pucha. que puede que haya gente que creía full, pero seguro gente solo lo hacía como por molestar o por asustar. Sí. Entonces nada, llega la tía Harriet con la Ouija y ellos se ponen a jugar ocasionalmente, como ella y su sobrino. Casual. Así como hace uno con los sobrinos. Él vivía con su mamá, con su papá y con su abuela. Y digamos que ellos como que no creían mucho en esto, entonces como que no le paraban bolas. Pero Harriet se devolvió a St. Louis y él siguió jugando. Él siguió como contactando, nadie como que entendía muy bien con quién hablaba ni qué hacía. Pero pues lo dejaban ser y ya. Hasta que llegó el 15 de enero de 1949. 15 de enero apareció la Dalia Negra, casi en ese mismo año. Curioso. Oh, curioso. Que los padres salieron de la casa y dejaron a Robbie con su abuela, normal. Y Robbie y la abuela empezaron a escuchar un goteo, como de agua cayendo. No, pucha. Es que el gato está tomando agua y se escucha exactamente así. Por toda la casa y no encontraban de dónde era. Voy acá. Eso es Rex, perdón. No, terrible. ¿Por qué me invitan a eso? Si saben cómo soy. No encontraron como ninguna causa de goteo, no había ninguna llave abierta, absolutamente nada. Y había un cuadro del rostro de Cristo que estaba movido y empezaron a escuchar de la pared proveniente del cuadro como un golpe. Ay, me maluqué. Los padres volvieron y como que pues obviamente súper alarmados. O sea, los padres ya habían ido.
No, los papás. Ah, los padres, ya. Los padres de Los Robbie. papás. Volvieron a la casa y pues la abuela y Robbie les contaron esto y los papás pues medio escépticos obviamente pues como que buscaron y pues no encontraron nada tampoco, pero empezaron a escuchar un sonido aún más extraño, que eran como unos rasguños provenientes de debajo de la cama de la abuela. Ay, no, bendito sea Dios. Esto empezó a volverse súper recurrente. Cuestión de todos los días. Los papás como que lo que hacían era pensar que eran ratones y buscaron por todo lado, desmantelaron la casa, renovaron, envenenaron y no, seguían así. Y siempre era unos rasguños debajo de las camas. Estos rasguños empezaron a volver como que solo debajo de la cama de Robin y solo en las noches. La mamá, un poco más intuitiva que el papá que seguía buscando ratones, empezó como a sospechar que de pronto este sonido podía ser una consecuencia de las prácticas esotéricas que Robbie hacía con su tía Harriet. Y un tiempo después, exactamente 11 días después, como de que empezaron estas señales paranormales, la tía Harriet muere en San Luis. ¿Por qué? No tengo ni idea, o sea, al parecer como que solo no hubo ninguna explicación, ella no estaba enferma, no fue una sobredosis, no nada. La tía Harriet murió. Esto obviamente fue un golpe durísimo para Robbie, que pues obviamente era muy unido a su tía, como ya les había dicho, y por esto empezó a jugar la tabla Ouija como con más frecuencia, ¿sí? Como buscando comunicarse con su tía, ajá. Esos muchachos. Y los padres como que simplemente, los papás, Los papás. simplemente como que se lo permitieron, como entendiendo que podía ser como parte de su duelo. Esto solo hizo que empeoraran los ruidos en su casa, especialmente en el cuarto de Robin. Empezó Robbie a quejarse de que se escuchaban unos pasos que caminaban alrededor de su cama. Pero no eran como unos pasos normales sino que se escuchaban como chirriantes, como lo cual pues era muy raro. La mamá y la abuela pues ya estaban un poquito menos escépticas, como que ya empezaron pues, porque también estaban siendo víctimas de todos estos fenómenos paranormales. Le dijeron a Robbie como vamos a dormir esta noche contigo, como pues para acompañarte. Y efectivamente los tres escucharon perfectamente los pasos que caminaban alrededor de la cama. La mamá, muy asustada, dijo: si eres Harriet, golpea 3 veces. Y sintieron 3 golpes en el suelo. Después dijo: golpea 4 veces. Y se escucharon 4 arañazos debajo de la cama. Ay, bendito. Ahí pues ya, sí, pues ya todos muy asustados, ya pues no había como de dónde sospechar de pronto que era producto de la imaginación, de los ratones, de nada. Porque además a Robbie le empezaron a pasar cosas fuera de la casa. O sea, ya ni siquiera como algo que contenía la casa, sino era algo que estaba pegado a Robbie. Por ejemplo, en la escuela su escritorio se movía solo. Tanto que él se metió en problemas como con los profesores por pensar que estaba molestando en clase hasta que todo el mundo se dio cuenta que en verdad se movía solo. Ahí empezó como un tema de que los objetos empezaron a moverse, o sea, ellos estaban en la casa y los objetos no solo cambiaban de posiciones, sino que volaban de un lado al otro como de las habitaciones y era tan poderosa como esta manifestación que incluso podía mover muebles pesados, así como un sillón que de repente atravesara la sala, así como. Esto también empezaron como a testigos, o sea, como, no sé, la abuela invitó a su amiga Fanny. Y Fanny, me voy a inventar el resto de nombres porque hay muchos nombres. Bueno, pero Fanny tiene el pelo cogido así. Sí, Fanny es mero personaje. A su amiga Fanny vio como de repente un florero volaba por la casa y se estallaba como una pared. Sí, como que ya no era cuestión de que la familia estuviera viviéndolo, sino que era tan poderoso que cualquier persona que iba a esa casa podía sentirlo y verlo. Okay. Eran manifestaciones violentas, no siquiera. Un día, Robbie siempre se sentaba como en un mismo sillón, así como hoy que está sentado. Ay, no.
No, Sobre fuerte, es todo que si llevo yo mucho tiempo necesito. sintiendo que no, ay no, que gonorrea. Voy a subir las piernitas acá. Dale. Es que me da miedo que él come. Un día Robbie estaba sentado en su sillón y el sillón se elevó, todo el mundo vio esto y como que se movió y lo tumbó. Pero él se cayó como muy lento y muy raro, sí, como que de verdad era como si algo lo Como si sostuviera. estuviera levitando de Ajá. alguna forma. Exactamente. Ahí digamos que sus papás ya estaban pues nada escépticos, pero creían que era un poquito como un efecto poltergeist. Sabemos que es un poltergeist, como a diferencia de que haya real un fantasma o un... No, yo no lo tengo muy claro. Poltergeist es un fenómeno paranormal que pasa, pero es como que una persona lo detona. Ya. Sí, como que no es que digamos acá se mueven cosas porque este apartamento está embrujado, sino es porque tú, Catalina, viniste. Digamos que tú tienes... Es que hay gente que lo define como si tú tuvieras como un espíritu que mueve las cosas alrededor o como si tú tuvieras como una capacidad como mental Ok. para mover las cosas. Sí, como que son energías que solo detonas tú. Ya. Eso es un poltergeist. Y se preocuparon mucho porque pues Robbie ya empezó a entrar en depresión, estaba muy extraño y no quería ir a la escuela. Pero en este punto el papá ya sospechaba también que algo estaba pasando, seguía ratones. Sí, no, ya empezaron Ya, a sospechar, pues como que igual pensaban que era como Robbie, como que no. La ya, mamá ya, sí ya. ya pues sabía un poco lo de Harriet, como Sí, lo de de la tu Ouija. genders total. Ok. Ujú. Lo llevaron a médicos, lo llevaron a psicólogos, a psiquiatras, y digamos que todos coincidieron de que a él no le pasaba nada raro, que era un adolescente completamente normal, que no tenía ninguna enfermedad ni mental ni física. Hasta que uno de estos médicos o de sus psicólogos, no sé bien cuál fue, como que les recomendó de pronto como hablar con un reverendo de la iglesia. Este señor fue a la casa y fue testigo de todo lo que estaba pasando. Entonces decidió como ayudarles. Un día todos estaban en la casa y escucharon a Robbie gritar en su cuarto. Digamos que las noches empezaron a volver un poco una vigía, como de que estaban todos pendientes de Para Robbie. esperar a ver qué va a pasar hoy. Sí, como que lo hacían dormir o pues como que lo acompañaban a dormir Ujú. y todos se quedaban un poquito expectantes como para cuidarlo, por decirlo así. Y un día lo empezaron a escuchar gritar mucho, mucho en su cuarto y subieron y él estaba acostado en la cama como de una manera muy extraña, como completamente petrificado mientras la cama se movía. Y una cómoda, como estos muebles de cajoncitos que Ajá. uno tiene en el cuarto, se movió sola hacia la puerta y les bloqueó la entrada ¿Qué es esa alarma? de medicamentos. Ah, bueno, Porque, no, no sé. diablo. No. ¡Es el diablo! Ay, neni, lo siento. Yo ¿Quieres sé, quedarte a dormir? tal vez. Ah, tienen que poner esa parte. No, paréntesis, yo me acuerdo que a mí me daba tanto miedo todo, o sea, para mí era muy difícil dormir sola cuando era chiquita, que mis hermanos me hacían un chiste, bueno, mi hermano específicamente me hacía un chiste y mis primos como de encerrarme en el cuarto y apagar la luz. Oigan, Ay, qué era como horror. la peor, o sea, no, 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 no. Muy cruel. Sí, total. Bueno, en fin, Muy entonces cruel. me quedé a dormir hoy, seriamente. La personalidad de Robbie ya estaba muy cambiada. O sea, de repente de ser un adolescente tierno y normal, se volvió como súper grosero, mm, incluso obsceno, sexualmente obsceno. Entonces ahí fue que empezaron a sospechar que de pronto se trataba de una posesión, ¿sí? Como ya no como de un fantasma en la casa de un poltergeist o ratones, sino como que ya él estaba poseído. Entonces decidieron hablar con el reverendo, como planteándole esta nueva hipótesis. Y digamos que este reverendo no estaba muy informado al respecto, como de una posición religiosa, como demoníaca, Ujú. pero estaba como dispuesto a ayudarles y como a investigar y a aprender lo que tenían que aprender.
él era luterano, entonces digamos que en esa parte de la religión no había, yo no sé mucho de eso, pero pues encontré como que no era común un exorcismo para nada. Ok. Entonces, acuérdense que todo esto empezó a mediados de enero, llegó febrero y la situación solo estaba cada vez peor. Nadie dormía, todos vivían nerviosos, todos así como en un estado de ansiedad permanente, depresión, pues ya sabíamos que Robbie era flaco, era flaquísimo. Imagínate ahora pues que no estaba durmiendo ni comiendo, se empezó a enfermar. Hasta que el reverendo decidió como llevárselo a su casa, ¿sí? Como para que el niño pudiera descansar una noche. Se durmieron en la habitación de invitados de la casa del reverendo, que era una habitación con 2 camas pequeñas, iguales. Esto fue exactamente el 17 de febrero. El reverendo se despertó porque escuchó un ruido. La cama de Robbie se movía demasiado y otra vez sus extremidades estaban como completamente estiradas y o sea, no había manera de que Robbie fuera el que estaba moviendo la cama porque él estaba completamente quieto. Lo sacó del cuarto a dormir en la sala, lo puso en un sillón y él en el sillón entró como en un trance, como que se puso como un poquito acurrucado, es que no puedo hacer la posición, Sí. pero se puso como con las piernas arriba y como así Ajá. acurrucado y entró en un trance. Y el sillón lo mismo, se empezó a mover y se empezó a mover así como de un lado al otro hasta que lo tumbó. Se acostaron entonces en el suelo y el cuerpo de Robbie, pues, bueno, el cuerpo suena como si ya se hubiera muerto. Sí. Robbie Ajá. empezó como a moverse mágicamente como por el piso, como a ser arrastrado de un lado al otro. Ya pues ahí sí que no había ninguna duda de que era algo que estaba metido en Robbie y que lo perseguía a todas partes. Pasó un tiempo y pues ya Robbie estaba muy vuelto nada. Digamos que un poco como en la película Regan, se empieza a poner como pálida y le empiezan a salir heridas y se pone como Claro. verdosa y deshidratada. Eso estaba pasando en la vida real también. Entonces este reverendo propuso que buscaran un sacerdote católico. Ok. Como que ya un poco se le salió la situación de las manos, se dio cuenta que esto era mucho más poderoso de lo que él realmente podía hacer, entonces insistió que buscaran un sacerdote católico. La familia lo busca y se topan como con un sacerdote muy joven, con muy poca experiencia, que simplemente como que les da agua bendita y les da unas velas. Y esto empezó a ser también como parte de los fenómenos sobrenaturales, como que las velas aparecían tumbadas, el agua bendita pues rota, como que siento que no sirvió para nada. Cuando él llevó como estos objetos religiosos, Robbie le dijo, en una voz muy diferente a la que él tenía normalmente: "Oh sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio, porque sigues molestándome". Y le habló en latín. El sacerdote fue al arzobispado, ¿se dice así? Sí, sí. A pedir una autorización para el exorcismo. Para hacer un exorcismo lo tiene que autorizar un montón de gente, como un montón de rangos religiosos y sacerdotales, incluso hasta llegar al Vaticano en Ok. muchas ocasiones. Actualmente creo que toca como... Con el Papa. Sí, pues con el Vaticano, porque además siento que pues se volvió ya como un poco una cuestión popular de Hollywood querer hacer exorcismos. Ajá. Veamos que en esa época no tenía que llegar como tan alto, como que podía ser el obispo, como unos rangos un poco más altos, los que podían autorizarlo. Pero digamos que hay una serie Pasos. de pasos o como de puntos que sí o sí tiene que mostrar el afectado o la víctima para considerarse que sí hay una posesión. Entonces, digamos que el primer paso es descartar cualquier posibilidad de enfermedad psicológica, mental, Ujú. física, ¿sí? Como que, y eso digamos que ya lo habían hecho. Entonces, no sé, de pronto una esquizofrenia, epilepsia, sí, como varias cosas que pueden hacer creer que estás poseído, pero pues bueno, esto ya estaba súper descartado. Otra es hablar y comprender lenguas que la persona no conocía. Generalmente, los demonios y los sacerdotes se hablan en latín. Pero digamos, si tú no sabes, no sé, francés y de repente se te voltean los ojos y empiezas a hablar en francés, Positivo para poseído. positivo para poseído. Bueno saberlo.
Que pues digamos esa es otra cosa que ya se había cumplido, porque pues ya le habló al sacerdote en latín. Tiene que demostrar una fuerza superior a la que pues normalmente pues tienen. Estamos hablando de un adolescente de 14 años que pesaba como 40 kilos. Pues estar moviendo como muebles, camas, sí, como que no era Claro. tan sencillo. También tener como conocimientos o información que no tienes por qué tener. Ok. Sí, como que por ejemplo llega, y esto pasa en la película, como que llega el padre a hacerle el exorcismo a Regan y Regan le dice cosas de la vida de él que pues ella no tiene por qué saber, que nadie sabe. Claro. Y también, por último, aversión hacia los objetos, imágenes o lo que sea que tengan que ver con Dios, con la Virgen, con santos, con ángeles, etcétera. Digamos que el caso de Robbie pues ya estaba cumpliendo con todo eso, entonces se pudo aprobar un exorcismo. Ujú. En invierno de 1949, o sea, ese mismo año, pero invierno, imagínate cuánto tiempo ya, Pasó un montón de tiempo, claro. un montón de tiempo, empezaron los exorcismos de Robbie. Pero él cada vez estaba peor y peor, o sea, ya no dormía, dormir no era parte de su vida, ya no iba a la escuela y su cuerpo realmente estaba muy, muy herido. Tanto que lo ingresaron a un hospital psiquiátrico católico como para hacerle como un poco de Ajá. control, supongo yo que procedimientos médicos, catéter o algo, Sí, suero, pues para mantenerlo estable. Acá lo mantenían encerrado, incluso amarrado para que no se hiciera daño. Y un día, como que de alguna manera, él estaba amarrado de manos y pies. Le estaban intentando hacer un exorcismo, como acá en el hospital. Y él se logró como zafar de las correas. Ajá. Cogió como un objeto que arrancó de la cama Sí. y hirió a uno de los padres en el brazo. Le ocasionó una herida como en todo el antebrazo, de mano a codo, Ajá. que requirió más de 100 puntos. Uno de los padres te refieres a uno, te refieres a uno de los curas. Sí, ahora cuando digo padres es sacerdote, cuando digo papás es papá y mamá. Listo. Papito y mami. Esto fue súper grave, entonces lo volvieron a llevar a la casa, como que se dieron cuenta que en el hospital en general, pues realmente no estaban como avanzando ni logrando mucho más. Entonces lo devuelven a la casa, hasta que una noche, un día se escuchan muchos, muchos, muchos gritos. Fueron a ver y en su pecho se había marcado con heridas la palabra Luis. La mamá tuvo como un presentimiento, porque ellos habían estado pensando como en ir a St. Louis, donde vivía la tía Harriet, porque allá tenían como muchos familiares, un poco para darle un break como de toda esta situación, como para respirar nuevos aires. Y digamos que la mamá ve esto como una señal. Ella, pues, su señal fue como que tenían que ir a St. Louis. Y la mamá le preguntó cuánto tiempo, como no sé a qué se refería, si en cuánto tiempo ir, si cuánto tiempo les quedaba, lo que sea. ¿Cuánto tiempo Pero- quedas a San Luis? Ajá. Pero en su pecho como que se borró la palabra Luis, esto con heridas, como Ajá. que brotaban mágicamente. Y apareció las palabras 3 semanas y media. Ellos se fueron a St. Louis. Yo la verdad no sé qué hubiera hecho, como que yo antes lo hubiera tomado todo lo contrario, como una advertencia de no ir. Justo eso iba a decir, pues unas cerillas ahí apareciendo y desapareciendo, mero susto. Pero también es como una advertencia, ¿no? Como, no sé, bueno. Ella decidió que la solución era ir a San Luis. Se fueron y contrataron a un medio, quien dijo que el ente era la tía Harriet, lo cual los desconcertó un poco. Igual siguieron pasando como cosas sobrenaturales, digamos, pues ya en la casa de los familiares, las camas, pues donde estaba Robbie siempre, como que los primos de todo empezaron como a temblar también. Empezaron a pasar fenómenos por toda la casa, aparecían cosas rotas, imágenes religiosas tumbadas, todo lo igualito, pero pues ya en otra casa. Y una de las primas que vivían en esa casa acude a uno de sus profesores, que es el padre Bishop. Él va a tener un rol importante, por eso menciono el nombre, quien decidió visitarlos e inspeccionar un poquito la casa y ser testigo de lo que estaba pasando. Llegó, colgó un crucifijo
encima de la cama de Robbie y bendijo toda la casa en latín. Se empezaron a escuchar gritos y rasguños por toda la casa y encontró a Robbie petrificado sobre su cama que también se movía. Digamos que esto ya había pasado varias veces. Bishop hizo una cruz con agua bendita sobre Robbie y sobre la cama, a lo que otra vez su cuerpo reaccionó como mostrando marcas, como que cada vez aparecían más y más y más heridas. Entonces Bishop decidió pedirle ayuda a otro padre que se llama Bowden, que este también es importante, y los dos fueron juntos a la noche siguiente. Les empezaron a ellos, tanto a ellos como a Robbie, a aparecer cruces invertidas en los brazos, Ok. como de heridas. A los padres también, pues. A los sacerdotes también. Ujú. Esto demasiadas noches, sí, como que todas las noches tenían que hacer otra vez, como seguir con el ritual del exorcismo. La madre ya llegó a un límite, ya estaba pues obviamente ultra cansada de no solo de la situación, sino de no dormir, no comer, no nada. Que les dijo a los sacerdotes que ella creía que detrás de todo esto estaba la tía Harriet. Porque además como que la hora en que más pasaban cosas sobrenaturales era la hora en la que Harriet murió. Entonces ella como que sentía que había como una conexión ahí rara. Ok. Y además por lo que les habían dicho el medio, que no era ningún demonio, sino que era la tía Harriet la que estaba haciendo todo esto. Siguieron los rituales de exorcismo, no se lograba nada, pero cada vez que mencionaban a Dios o como que sacaban una Biblia o ponían como algún crucifijo o agua bendita, le aparecían muchas más heridas a Robbie en el cuerpo, incluyendo morados, rasguños, mordidas. Y un día le apareció la palabra hell o infierno en inglés en su pecho. También empezaron a surgir gruñidos. Él era como medio burlón, como que esto también se ve un montón en la película. Yo pensaba que era como un poco libertad de guión, Ajá. pero no, era muy burlón y empezaba como a bailar y a cantar y a decir obscenidades y como insultos sexuales muy, muy pesados, hasta que Bishop ya dijo como esto es un demonio, no puede ser nada más y tenemos que tratarlo como tal. También llegaron a pensar que era el mismo Satanás, como por la fuerza que tenía, así como por la Ajá. capacidad espiritual que tenía. Empezaron a pensar que era el diablo en persona y porque además a Roy le estaba cambiando la cara, como cada vez tenía como otra mirada, otros gestos, otras voces, ya ahí estaba hablando con otra voz completamente diferente, incluso gutural. La siguiente noche, o sea, esto ya fueron noches y noches y noches que seguían y seguían y seguían hasta que en una noche Robbie, con su voz normal, pidió que abrieran una ventana. Ellos abrieron una ventana y él dijo como ya, se fue. Y todos como que un poquito respiraron. Entonces como que los sacerdotes un poco como ya aliviados de que sentían o creyeron que todo esto había pasado, lo llevaron otra vez al hospital a pasar una noche para que la familia descansara un poco, para poder hacerle como los exámenes, pues como había seguido, hidratarlo un poco, bla, bla, bla. Y decidieron que le iban a hacer un bautizo. Él no estaba bautizado antes de esto. Entonces como que va la familia, lo recoge y se van a ir todos a la iglesia al bautizo y en el carro era una tía la que estaba manejando, Robbie la ahorca y empieza otra vez como a sacar estas voces guturales mientras la está ahorcando. La tía yo no sé cómo hizo, mantuvo toda la calma y lo que hizo fue seguir manejando hasta la iglesia. Cuando llegaron a la iglesia, lo intentaron bautizar y él simplemente no se dejaba. Y no se dejaba y era así como una fuerza ni la hijo de puta y como que hacía resistencia. Le intentaron como meter la comunión y se vomitaba, como que simplemente su cuerpo no lo recibía, salían y salían y salían más heridas. Entonces pues se dieron cuenta que no, pues como Que no que podían hacerlo. sí, como que no podían bautizarlo, que lo que iban a hacer era como enloquecer tanto al demonio al punto que matara a Robbie. Sí. Y también que no era verdad lo que Robbie dijo, como de que ya se había ido. Entonces decidieron, Que era un engaño del demonio. sí, era una trampa. Decidieron volver a Maryland, como a donde vivían. Se dieron cuenta pues que lo de la ida a San Luis pues no No había tenido mucho sentido. había tenido mucho sentido.
Siguieron con los exorcismos, seguían estos sacerdotes Bishop y Bowden a cargo de todo. Robbie les empezó a revelar a cada uno cosas del pasado, lo que te dije, como de que tienen información Ajá. que Eso también no, se ve mucho en la peli, ¿no? muchísimo. Ujú. Entonces en esto le preguntaron el nombre del demonio. Hay una creencia, o pues como una parte importante de los exorcismos y la religión, y es que si tú logras que el demonio o lo que sea que está poseyendo a la víctima te diga su nombre, tienes muchísimo más poder con él. Ok. Sí, como que digamos que ya te estás acercando un montón como a ganarle, por Ok. decirlo así. Entonces siempre si tú ves las películas y todo, tratan de sacarle el nombre. Ya. A lo que respondió, no me iré hasta que cierta palabra sea pronunciada. Y este muchacho no la va a pronunciar nunca. Pero ellos no sabían a qué palabra se refería. Ajá. Y nada que decía el nombre. También dijo como con esta voz miedosa, quiero recibir la Santa Comunión. Y el diablo está afuera. Robert debe hacer la comunión y yo me marcharé. Sí, como que les empezó a pedir como que siguieran un poco con el ritual de darle la comunión que igual ya había Ok. rechazado. Gracioso. Entonces, nada, ellos siguieron y lo hicieron comulgar hasta que otra vez una voz salió de él y dijo, Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno, Satanás, y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en nombre de Dominus. Ahora, ahora, ahora. ¿Quién dijo eso? Robbie, Ay, hijo de madre. como en una de las muchas voces que tenía, dijo esto. Entonces, como que ellos incluso como que apoyaron como que San Miguel, sí, como invocar un poco a San Miguel para que Ajá. batallara como en nombre de Claro. Robbie. Lo cual pues funcionó perfectamente. Robbie dijo después que se había ido y contó que su visión, como que todo el tiempo su visión era estar en una cueva y que a veces veía como una luz al final de esta cueva, que pues supongo era como que se estaba muriendo, como que se estaba Claro. yendo, Pero no se acordaba de nada como, como como en la peli, pues o sea, como del exorcismo, no, él no tenía ni nada. idea. Y cuando estaba como en las situaciones cotidianas, no sé, de estar en la casa normal, él estaba ido. Y supongo yo también que estaba muy medicado, ¿sabes? Claro. Pero él dijo que vio como una guerra entre San Miguel y el diablo, literal, y que San Miguel era así como con alas y tenía una espada y como que se enfrentaron y que San Miguel ganó. Y ahí fue como que él volvió a la vida, por decirlo así. Y la palabra que tenían como que pronunciar era Dominus, que no sé qué significa. Lo que dijo fue el nombre de Dominus. El nombre de Dominus, el nombre de Dominus. Pero pues no sé, o sea, como que hasta ahí no llegan mis conocimientos católicos O demonológicos. o demonológicos. Pero bueno, esta es la historia real. Este artículo salió el 20 de agosto de 1950, o sea, Ya casi casi un año después. Ajá. Y este fue el artículo que obsesionó a Blatty para Nunca sacar. se conoció, digamos, la identidad real de este chico, ¿no? No, Ok. realmente no, como que lo O protegieron sea, no se mucho. sabe qué es de él en este momento, si No, está vivo, si oye, qué está buena muerto. pregunta. Es el abuelo de quién. Sí, ¿quién es el Que nieto? se olvidó en Manizales. Mm, El apellido de Sasa. yo. Y ya lo que pasó con él, pues en realidad fue como que volvió a la normalidad, se volvió súper católico, no, él no recordaba nada, hizo una familia, etcétera. No, no. Y esa es la historia real del exorcista. Que siento que es muy fiel a la Es muy fiel a película. la película, O sea, sí, la en película es realidad muy sí. fiel a... Sí, la película es muy fiel a la historia real. Ay, yo no sé uno cómo vivirá tranquilo después de eso. Siento que ya después de haber sufrido tanto, más bien estás feliz. Pues, claro, siempre me imagino que habrá el temor de puta que tal que otra vez me posee este bicho, pero pues de haber vivido por un año o quién sabe cuánto tiempo, básicamente en una cueva, un estado. Y yo siento también un poco que, bueno, no sé si esto es como un poco abusivo desde la ignorancia, pero yo siento que el poseído es el que menos sufre realmente.
Como que imagínate tú como mamá ver a tu hijo en ese estado y como no poder realmente hacer nada. Esa historia es dura, terrible. Sufrí horrible mientras hablábamos de esto. Y todo por jugar a la tabla Ouija. No lo hagan en casa. Sí, bueno, eso Y les Harriet cuento. no volvió a aparecer como en la historia, o sea, No, pues cuando se nada que dieron ver. cuenta Sí, que obvio. realmente era un demonio, pues ya nada que ver Descartaron por completo. a la tía Harriet. Sí, Que pues igual sí no, fue un más poco bien. la causante, o sea, tampoco es que la tía Harriet fuera así como... Esa es la constante, pero también era la excusa perfecta de un demonio para Claro, convencer a la claro, claro. familia de cuál era la razón detrás de, ¿no? Sí, y pues que su muerte fue la que abrió paso para que la familia lo dejara seguir jugando, como ay, pobrecito, está haciendo un duelo, dejémoslo como Sí, creer en eso, creer que ajá. está hablando con su tía. Y realmente él sí estaba hablando con alguien, que es un poco lo que pasa en la película, como que supuestamente el capitán Howdy, que es con el que habla Regan, es como un amigo. Y eso sí pasa mucho. Yo tengo una tía que a ella le pasó y le tuvieron que exorcizar y todo, porque jugando a la tabla Ouija se le apareció supuestamente una niña que necesitaba ayuda. Y en realidad era un señor horrible. Sí, como que un poco se disfrazan como de Personajes fantasma tierno. como, sí, como inocentes. Ajá. Sí. Y no hay que creer tanto. Claro. No, baila. ¿Jugarías a la tabla Ouija? No, no, No te estoy haciendo propuestas, solo lo harías. no, no, no. ¿Quieres No, hacerlo? de hecho me acuerdo que en el colegio jugaban un jueguito que eran como dos lápices, ¿se acuerdan? Es que yo no me acuerdo cómo era. Como el de Cupido. Era Yo como un jugaba Cupido con lápiz encima monedas. del otro y es que no sé si siquiera estoy hablando del que, bueno, jugaban una Pásame cosa así dos lápices. mala, 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 de terror, oscura. Oigan, yo nunca participé de eso, a mí me daba pánico. A mí la Ouija me da miedo. Siento que en esta edad, no embarazada jamás en mi vida, pero lo haría de una manera muy responsable y como informándome demasiado. Pero menos mal nunca jugué, pero sí jugué Nunca Cupido. jugaste. Cupido que es como Cupido, ¿cómo este, era? con monedas que simplemente responden sí o no. Ok. Que en realidad cualquier cosa puede ser un portal. O sea, si uno lo intenciona y todo, cualquier cosa puede ser un portal y este Cupido era como una ouija de bolsillo, por decirlo así. Aunque no tenía letras y no era solo Sí, el sí, sí y sí, el sí, no. sí. Pero era, bueno, no sé si divulgar la información para que alguien se ponga a jugar, pero no que importa. At your own risk, sí, bajo su propio riesgo. Se supone que uno tenía que escoger dos monedas de la misma denominación, del mismo año. Entonces tú lanzabas las dos monedas, te podían decir sí, no o tal vez. Ok. Entonces no era si caían las dos caras, sí, si las caían las dos sello, o si caía una cara y una sella, era tal vez. Entonces había una parte que siento que también es como importante, digamos, en estas prácticas de abrir portales y eso, y es que a ti te tocaba decirle a Cupido que sí te dejaba entrar hasta que saliera que sí. Una vez te dijera que sí, puedes hacer las preguntas que quisieras y después te tocaba decirle que te dejara salir. Pero entonces qué uno raro. estaba con nada de años en quinto de primaria haciendo esta bobada y empieza uno, ¿me puedo salir? No, no. A mí me Ay, pasaron, marica, a no. mí me pasaron muchas cosas aterradoras cada vez que no me dejaba salir, pero eso, quiero hacer un episodio de contando nuestras historias de terror. Y una de esas fue bajo los, Ay, Bobby, ese es Bobby. sí, Bobby. fue bajo los Eh, efectos de este juego, de que no me dejó salir, sí. no, qué berraco. Yo sí no jugué a nada de eso, gracias a Dios. Sí, pues a mí de muy chiquita que tenía mucha curiosidad por esto, mis hermanas me dijeron que nunca lo hicieran, no sé por qué, pero como que me lo tomé realmente en serio. Eso y ver el exorcismo a Emily Rose me bloquearon un montón de ideas malas. Y bueno, ¿te gustó? Me gustó, me asustó, pero nada, creo que sobre todo disfruté esta conversación. Normalmente no, nunca tengo ese tipo de conversaciones, entonces es chévere también escucharlo desde mis amigos aficionados al terror. Bueno, Cata, muchas gracias por ser la primera invitada, Gracias. Gracias por por ser nuestra invitarme. ejecutiva de Chapinero que no vive en Chapinero.
Bueno, más les vale tenderme una camita ahorita, mentira, ni siquiera voy a dormir en la mitad. Culo. Y bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias. escucharnos esta noche. Muchas gracias, Cato, otra vez por ser nuestra primera invitada. Espero que no sea la última vez. Ojalá en el futuro volvamos a concordar para hacer otro episodio. Me parece muy chévere volver a hablar del terror rural en algún punto. Si les gustó, denle like, comenten, compartan y recuerden seguirnos en nuestras redes. Aparecer acá abajo en la pantalla. Recuerden que también vendemos artículos de terror. Hemos hecho bufandas, camisetas, mugs y estamos pendientes de sacar más cosas. Y esto fue todo por hoy. Fue todo por hoy. Muchas gracias y Gracias. buenas noches.